Alegría, 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 alegría nació con virtud ese niño llamado Mesías, que ha traído a este mundo la luz. Y claro que sí, luz radiante que nunca termina. Y la alegría es nuestro tema, la esperanza es nuestro tema. Caminar en fe es nuestra acción diaria. Amada Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de Villa Grillasca, amada pastora y compañera Lorna Ortiz, que Dios les bendiga grandemente. Un honor para mí y una alegría compartir esta reflexión de aniversario y alegría, porque la vida hay que celebrarla. Y si hay vida en la iglesia, está Cristo. Y si está Cristo, hay fiesta, hay celebración y también hay consolación y fortaleza en medio de la prueba. Así que feliz aniversario número 68. 68 años caminando, sirviendo a este país, a la comunidad, apoyándose unos a otros. Y bueno, ¿qué les digo? El salmo de hoy, el Salmo 126, es nuestra palabra de reflexión para este día de aniversario, y es una palabra que nos invita a meditar en la grandeza de Dios, en las obras liberadoras de Dios y la alegría del Señor que nos llega del cielo cuando nos libera. A través de estos 68 años, ¿de qué cosas el Señor les ha liberado, les ha levantado, les ha traído a un nuevo momento? ¿Cómo ha sido ese caminar de fe en 68 años como iglesia y también como miembros feligreses, verdad? Y hermanos y hermanas que se congregan a través de este tiempo y de esta historia de su congregación. Les invito a que leamos el Salmo 126. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. Amado Dios y buen Señor de la liberación, ese Dios que liberta, te alabamos y te bendecimos en este día. Gracias por tu palabra, que es palabra de esperanza, palabra viva, eficaz, certera para este momento que vivimos como país, como iglesia y como mundo. Gracias, Señor, por afirmar a través de tu palabra que en los tiempos de cautiverios, de desiertos, de esfuerzos mayores y luchas, ahí está tu presencia y la promesa de que nos has de librar de la tribulación y de la angustia para llevarnos a un momento de alegría, de esperanza, de gozo y de nuevo comenzar. Gracias porque ya nuestra vida está en ese comienzo nuevo. Ahí vivimos en fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, el tema que tenemos de aniversario 68 es un tema muy especial, muy hermoso, porque está compuesto de muchos aspectos, de muchas dimensiones que son importantes en la vida cristiana. Caminando en fe, mostramos alegría y esperanza, la esperanza que el reino de los cielos trae a la tierra. Caminando en fe, mostramos la alegría y la esperanza que el reino de los cielos trae a la tierra. Y ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Porque hay que decirlo correctamente. Así que, caminando en fe, comencemos por ahí. Caminando en fe, para mí es un estilo de vida que está enraizado, que no lo tenemos que pensar ni planificar.
es esa convicción de fe en el Dios que nos da la vida y que nos llama a ser sus hijos y sus hijas y que está metido en nuestra alma y caminamos como tales. Así que es un estilo de vida en Cristo, es una decisión de hacer frente a la vida con esperanza, con optimismo y con resiliencia, ¿verdad? Y la resiliencia no es otra cosa que una fe activa, es una fe que enfrenta las adversidades con la determinación de que las vamos a superar, de que vamos a salir hacia adelante. Resiliencia, fe, esperanza, es una actitud y una decisión positiva. Pensamiento asertivo cuando lo que hay es confusión y caos alrededor nuestro, pero nuestra mente se mantiene, mire, clara, porque Dios la mantiene así en medio de ese caminar de fe en las tribulaciones. Fe que supera toda adversidad porque confía en Dios, porque entonces fluye, es un caminar de fe que nos permite fluir en medio de la tormenta y dejarnos llevar, ¿verdad?, por las olas y los vientos sin tener miedo alguno, porque Cristo va con nosotros y va con nosotras. Caminando en fe debe tener un resultado visible. Quienes caminamos en fe, ¿verdad?, nuestro comportamiento debe reflejar, debe mostrar esa alegría, debe mostrar esa esperanza, debe mostrar esa fe y esa perseverancia en los tiempos buenos, en los tiempos de bonanza, pero mucho más en los tiempos de adversidad. Así que caminando en fe tiene un resultado visible, esto es, tiene una conducta, ¿verdad? Se muestra un comportamiento de ese cristiano o esa cristiana que afirma que camina en fe. Es el testimonio que otras personas pueden ver en nosotros y pueden ver en la iglesia como cuerpo de Cristo que se mueve en el mundo, y ese mundo lo está viendo, ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y esa gente y ese mundo, esa comunidad, esos familiares, esos vecinos que nos observan y que nos ven en nuestro caminar de fe, un caminar que proyecta alegría y esperanza, pueden admirarnos solamente sin que hablemos mucho, pero nuestro comportamiento lo refleja, provoca en esos y en esas el deseo de acercarse, de preguntar, de saber cómo es eso de que tú estás caminando con una fe, con un optimismo, con una esperanza en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy día en Puerto Rico, momentos muy, muy dolorosos y profundos, ¿verdad? Así que caminando en fe, resultado que se dé. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, ya lo mencionamos, alegría, esperanza de Dios. Ambas, ¿verdad? Ambas dimensiones de la fe provocan en nuestro ser y en nuestra vida diaria, en nuestro hablar, en nuestro expresar, nos provocan, ¿verdad?, que la gente pueda mirar y preguntar cómo tú estás tan tranquila, cómo tú estás tan tranquilo en medio de todo esto. Ese es el testimonio, el resultado visible de ese caminar en la fe. Quiere decir entonces que caminar en fe es estar en contacto con Dios todos los días, en contacto, mire, con lo divino, con lo trascendente. Por eso es que podemos vencer en medio de las pruebas, aunque tengamos días difíciles o momentos de sufrimiento. Podemos vencer porque nuestra fe nos ayuda a trascender, ¿verdad? Nos ayuda como las águilas a ir por encima de la tormenta. No nos quedamos en la tormenta, sino que nos dejamos llevar como las águilas por ese viento y trascendemos la tormenta, y entonces vamos fluyendo, ¿verdad?, con todo ese momento caótico y difícil, porque estamos en contacto con Dios, estamos en contacto con lo divino, en una relación profunda. Encontrarse con Dios cada día es lo más grande y lo más inspirador que podemos experimentar. De ahí que en medio, ¿verdad?, de las situaciones más difíciles de la vida, podemos sentir la paz de Dios. Podemos experimentar y vivir confianza y esperanza de que Dios está obrando su milagro en medio de la circunstancia difícil y dolorosa. Es esa alegría y esa fe visible,
¿verdad?, concreta, que se expresa a través de todo lo que somos y hacemos, ¿verdad?, en ese mover del Espíritu, y es la convicción clara de que saldremos adelante. Así que caminar en fe es creer que vamos a salir adelante. Así que en medio de los retos, de las luchas, ¿verdad?, si no los enfrentamos, si no enfrentamos retos y luchas en la vida, pues no podemos experimentar la grandeza de la esperanza de Dios y de la alegría del Espíritu cuando nos liberta de cautiverios y desiertos, ¿verdad? Como lo fue para el pueblo de Judá, para el reino de Judá. Defender la alegría es un poema de Mario Benedetti. Y nuestra reflexión de hoy nos invita a defender la alegría. El caminar de fe defiende la alegría. Dice el poema de este escritor y poeta uruguayo ya fenecido Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, como un estandarte, como una costumbre, como algo inevitable. La alegría y la esperanza de Dios nos mantienen de pie y con la convicción de que el Dios que nos libertó de adversidades y problemas en el pasado nos librará de las presentes pruebas y tribulaciones también. Así que miramos al futuro con esperanza, porque hubo un momento dado en nuestra vida pasada donde Dios seguramente, inequívocamente, ya nos ha liberado de pruebas, de problemas, de duelos, de pérdidas, de angustias, de dificultades, y lo hemos experimentado y hemos pasado por ahí. Y el resultado ha sido saber que Dios estuvo con nosotros y como estuvo en el pasado, estará en este presente y estará en las pruebas futuras que seguramente nos vendrán. Te invito a meditar qué pruebas, qué tribulaciones, qué problemas pasados has vivido y de los cuales Dios te ha levantado. ¿Cómo has crecido en medio de ese pasado a este presente? ¿Cómo ha crecido tu vida, tu fe, ¿verdad?, tu espiritualidad, tu convicción ante la vida y las complicaciones que ésta nos puede traer? El Salmo 126 es muy interesante, tiene dos partes. La primera parte habla en pasado, ¿verdad? Y nos dice, cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión. La Biblia de la traducción en lenguaje actual dice que cuando Jehová nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, haciendo referencia a ese momento de cautiverio del pueblo de Dios, ¿verdad?, que fue desterrado de Jerusalén y llevado cautivo a Babilonia, por ahí en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Así que esos primeros 3 versículos están hablando de un pasado. Sin embargo, los siguientes versos, la segunda parte, los versos del 4 al 6, hablan en presente. Y nos dicen, haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver nuestra cautividad como si estuvieran nuevamente viviendo una experiencia de cautiverio, ¿verdad?, de confinamiento. El Salmo 126 testifica, ¿verdad?, y da gracias a Dios en esos primeros versos, porque en un tiempo pasado Dios les dio alegría al liberarles de ese cautiverio. También habla de sufrimientos presentes, de nuevos cautiverios. Podemos identificar claramente en este salmo los sentimientos que los seres humanos experimentamos y vivimos cuando hay confinamiento o cautiverio o cuando hay liberación. Y actualmente pues estamos viviendo confinamientos parciales, ¿verdad? Porque no podemos salir mucho, tenemos que aumentar los protocolos de seguridad, la protección de la vida ante el COVID-19. Así que estamos viviendo un tipo de cautiverio y otros cautiverios más a nivel de país, ¿verdad? A nivel de país y de mundo,
con todo lo que implica, ¿verdad?, el sistema económico y todos los procesos sociales que vivimos, donde hay mucha injusticia y donde los pueblos y nosotros como puertorriqueños, ¿verdad?, y puertorriqueñas y los hermanos que viven en medio nuestro, estamos viviendo también situaciones fuertes y difíciles, ¿verdad? Así que experimentamos diferentes emociones y sentimientos como este salmo nos refleja. En los primeros 3 versos, la liberación de Dios para su pueblo provocó alegría por la restauración de la vida cotidiana y la vida personal y la vida colectiva del pueblo. Fue recobrar la vida después de un trauma grande, como lo fue perder la tierra, el espacio donde vivían, la libertad de culto, ¿verdad?, sus actividades diarias. Mientras estuvieron en cautiverio, sufrieron la pérdida de todos esos elementos de lo que es una vida cotidiana, ¿verdad?, que transcurre sin que tengamos miedo a amenazas mayores. Así que la liberación provocó una gran alegría, mis hermanos y mis hermanas. Es el recobro de la vida, recobraron la vida, retornaron a su tierra, pero ya no eran los mismos, no eran igual y faltaba mucha gente que en el camino murió. Así que hubo un dolor humano muy, muy profundo, pero la esperanza y la fe no estuvo perdida. El pueblo confiaba en que el Señor habría de liberarles en algún punto de la historia y Dios lo hizo. Y recobraron la vida, una vida nueva, no igual a la que tuvieron. Así que nosotros y nosotras hoy en este tiempo presente, ustedes como iglesia que están celebrando 68 años, pues definitivamente al mirar esa historia de 68 años es importante hacer ese inventario de desafíos, de retos, de dificultades, de procesos donde el Señor ha tenido que corregir nuestras vidas como congregación o como personas o como miembros, ¿verdad?, o como líderes. Ese momento en que el Señor, ¿verdad?, como que nos permite un confinamiento, permite, ¿verdad?, esa experiencia difícil, pero que el saldo final y el propósito de Dios es crecimiento, porque en todo Dios espera que podamos crecer espiritualmente como seres humanos, en nuestra vida ética, en nuestra vida de relaciones, ¿verdad? Es un crecimiento, los retos nos traen crecimiento, recobrar la vida que no será como antes, pero puede ser mucho y debe ser mucho mejor de lo que fue. Les pregunto, iglesia amada de Villagrillasca, ¿es mejor, estamos viviendo mejor la fe en Cristo? ¿Nuestro caminar de fe ha crecido después de 68 años mirando hacia atrás? ¿Verdad? Tal vez podemos decir, bueno, pues pastora, yo no sé, porque pues se ha ido gente para Estados Unidos, otros pues han fallecido, todos estos problemas crean tal vez un nivel de ausentismo, ¿verdad? No podemos estar en el templo, pues no hay tanta juventud, o sí tenemos juventud, ¿verdad? Pues dependiendo del perfil, ustedes autoevalúense y miremos hacia adentro. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles han sido nuestros cautiverios? ¿Qué aprendimos en ellos? ¿Qué lecciones Dios nos dio para que hoy, en medio de la crisis mundial global actual que estamos viviendo, podamos ser una mejor iglesia que afronte con esperanza, sembrar, ¿verdad? Porque el Salmo termina hablando de los sembradores, que siembran con lágrimas, que siembran con esfuerzo, que lloran en el camino, un camino de fe donde sí lloramos, pero nuestra fe no es una fe muerta que llora sin esperanza. No, lloramos el momento, nos duele la injusticia, nos duele la violencia que nos hacen, ¿verdad? Como mundo, como pueblo, como sociedad. Nos hace llorar eso, pero ese llanto lo que hace es que fortalece más nuestro sentido de seguir sembrando. Mira, aunque sea con lágrimas, sembramos la esperanza porque creemos que la iglesia y el mundo pueden ser mejor. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. No es algo que se nos dé, ¿verdad?, de la nada, ¿verdad? O de nuestra propia sabiduría o nuestra propia fuerza. No tenemos tanta fuerza nada. La fuerza nuestra viene del Espíritu Santo de Dios, de Jesucristo, de su evangelio, de su testimonio. Jesús también sembró con lágrimas,
también sufrió desprecio, sufrió lucha, pero también nos dio testimonio de lo que es crecerse en medio de los dolores sociales, espirituales, personales, colectivos. Enfrentó la misma muerte, pero también la venció. Y si Cristo venció, nosotros y nosotras también venceremos. La pastora Lorna también vencerá. La pastora Edma vencerá. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico vencerá. Nosotros sí venceremos, porque Cristo va con nosotros y con nosotras en este camino de fe, donde hay tramos en que sembramos y hacemos la agricultura del reino de Dios llorando, con lágrimas y con dolores y con pérdidas aún humanas, pero de todo esto nos librará Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. El reino de Judá, cuando enfrentó la conquista y la invasión de Babilonia, perdió su tierra. El pueblo fue arrasado de los bienes y de muchas vidas. El templo, el lugar de culto y de adoración, fue destruido. Nosotros en Puerto Rico aún tenemos nuestros templos de pie a pesar de toda esta pandemia, de los huracanes y los terremotos que sí han derribado algunas propiedades, algunas estructuras, varias casas en el suroeste y nuestros templos, ¿verdad? Algunos de ellos están abiertos, ¿verdad? Sus paredes fueron afectadas. Pero ahí está la iglesia. Ese templo no hecho de manos humanas sigue en pie, sigue en pie. Así que en medio de estas crisis que son similares a las que estamos describiendo, estamos en pie. Hay una iglesia de pie que está proclamando y sembrando un evangelio de esperanza. Así que el reino de Judá en medio de este cautiverio, ¿verdad? Perdió su tierra, pueblo arrasado de bienes y vida, templo derribado, líderes encarcelados, sus líderes más importantes, ¿verdad? Cautivos y encarcelados, un ánimo que de repente pierde fuerza, mujeres violadas, niños asesinados. Fue un momento difícil para el reino de Judá. De esa gran tribulación, la mano de Dios les libró. También nos librará a nosotros hoy. Sentimientos de sufrimiento y de quebranto son todos estos que nos habla el salmista, ¿verdad? Sin embargo, la contraparte es la alegría, la contraparte es soñar, la contraparte es reír, la contraparte es sembrar con momentos de llanto y de gran esfuerzo. Y la contraparte es que de esa siembra que hacemos en el dolor, la gran cosecha se dará. Esa es la esperanza de los que sembramos en medio del dolor de un mundo quebrantado. Son las convicciones, ¿verdad? El sufrimiento que hemos descrito puede hacer una de dos cosas: o mata la fe y la esperanza o la viva. En el caso nuestro, nosotros apostamos a una fe y a una esperanza avivada en medio de los tiempos. Dios la hará florecer, Dios la mantendrá avivada, Él lo hará, lo está haciendo. Así que mantener la esperanza es mantener avivadas nuestras convicciones. Aunque todo parezca una derrota, nuestra convicción es que Dios es el Dios victorioso sobre la muerte y el dolor. Y llegará nuestro tiempo de restauración y de vida nueva. Mantenemos nuestra vida espiritual conectada con Dios y con todos y con todas a nuestro alrededor y su creación. Nuestra mente se mantiene enfocada. Caminar en fe es mantener el foco en Dios. Ver a Dios en todo y confiar en Él a pesar de la hora difícil. Y eso se llama salud mental y salud espiritual que camina en fe. También es cuidar el cuerpo. Es tener la convicción de que cuando más pruebas hay, más dificultad y amenaza a la vida, más nos cuidamos. Somos más responsables porque necesitamos mantener nuestro cuerpo físico, mire, en estado de ¿qué? De combate, en estado óptimo, lo más que podamos, ¿verdad? De fortaleza para hacerle frente a este momento. Así que mis hermanos y mis hermanas, en esta breve reflexión les invito a continuar adelante. Villa Grillasca sigue adelante. Han sido 68 años sembrando, llorando,
riendo, soñando, logrando momentos importantes, reconociendo otros momentos donde ha habido dolor, donde ha habido fallas en los procesos de la vida, de ese caminar de fe de la congregación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de todas esas cosas pasadas, si estamos hoy aquí celebrando 68 años, es porque de esas pruebas pasadas, de esos errores humanos pasados, de esas angustias o dolores o pérdidas pasadas, Dios nos ha dado victoria, nos ha libertado y nos ha sacado a un mejor momento. Este tiempo que vivimos tiene grandes desafíos que ya todos y todas conocemos, pero de este momento difícil también Dios nos sacará. La pastora Lorna necesita de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, y ustedes necesitan de la pastora Lorna. Es tiempo de sembrar juntos, es tiempo de soñar juntos, de apoyar los sueños unos de otros y de esforzarnos para que esos sueños se realicen, porque el camino de la fe no es un camino de soñar sin hacer nada, no, es que esos sueños implican que en fe vamos a hacer aquellas cosas que necesitamos y debemos hacer para que el reino de los cielos, mire, baje en bendición a la tierra, siga bajando en bendición a la tierra. Así que nos necesitamos unos a otros, la pastora les necesita, ustedes la necesitan a ella, unidos y unidas más que nunca. Olvídense de las trivialidades, olvídense de los recelos, olvídense, mire, de tantas cosas superficiales, ¿verdad? Este es un momento de comprensión, es un momento de compasión, es un momento de reconocer los sufrimientos grandes que vivimos, pero más grande que todo eso es el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, para la iglesia, para nuestros pastores y nuestras pastoras y todo el liderato laico. Les invito a defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos, de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, como un estandarte, como una costumbre, como algo inevitable. Defender la alegría, la fe, la esperanza y el amor. Amado Dios, bendice a mis hermanos y hermanas en Villa Grillasca, bendice a su pastora Lorna, bendice a todas nuestras congregaciones, a nuestra oficina central, a nuestro pastor general y su familia, a todas nuestras juntas de gobierno. El tiempo aprieta en esta hora, en sufrimientos, en pérdidas y dolores, pero también sobreabunda tu gracia. Señor amado, sosténnos en esa sobreabundante gracia y que al caminar contigo en fe podamos sentir esa única alegría y esperanza que nos da tu Espíritu Santo y el Evangelio de Jesús. Manténnos en ruta, manténnos en el camino y gracias por el milagro de ser tu iglesia. Sí, el milagro, porque humanamente podemos tener muchas diferencias, pero el gran milagro lo hace el Espíritu Santo que guarda la unidad. Ayúdanos a estar conscientes de ello en este tiempo y a vivir en esa unidad de la fe, de la esperanza, del amor y de la alegría. Bendice a tu sierva Lorna y bendice a todas nuestras pastoras y a todos nuestros pastores y nuestros hogares. Te pedimos tu bendición para este pueblo santo en sus 68 años y que vengan 68 más, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, una gran bendición estar con ustedes. Les amo mucho y pues nada, me encantaría que esto pase pronto para irles a ver y saludar personalmente. Dios les bendiga.